Bien, lo que acaban de escuchar es unas palabras que, bueno, se dieron en la conferencia de prensa post partido de este Barça Las Palmas. Y pudimos ver, ¿no? A Elena Condis, pues que se le acercaba y que, bueno, pues le preguntó a Xavi, ¿no? En la conferencia de prensa que si se veía a 10, que si se les escapaba la liga. Y creo que esto va un poco conectado con lo que veníamos comentando ayer. Y era que, bueno, cité esas palabras, ¿no? De Laporta sobre el 2008, creo que fue, cuando dijo aquello de no estamos tan mal. Y en efecto, no estábamos tan mal, teníamos una estructura, simplemente hacía falta, pues, traer un entrenador que fuese capaz, ¿no? De hacer una limpieza profunda del vestuario, regresar a la línea de trabajo, ¿no? Y que supieses trabajar el modelo, o sea, una reestructuración más que nada, porque realmente la base ya la teníamos. Entonces, claro, llegó, por supuesto, limpiamos esto y al final ganamos, pero teníamos un muy buen equipo. Eso sí que es reconstruirse, no construirse. Entonces, teníamos una estructura y, por supuesto, aquello era simplemente, pues bueno, simplemente no, porque es difícil, pero sí era simplemente cambiar y volver al camino, es decir, había una base. Entonces, aquello del no estamos tan mal era muy necesario. Y ahora yo creo que esto que estamos viendo, por supuesto, estas palabras, que bueno, que yo me quedé atónito con la pregunta, ¿no? Y también se vio propiamente que Xavi, ¿no? Por la cara que hizo, la manera en la que contestó, tal, pues que él también se quedó bastante atónito. Y fue el tema de, bueno, pues de la pregunta, ¿no? Como lo vimos. La pregunta, ¿cómo va? Pues va con una interpretación mala. Claramente, pues si nos poníamos a 10 no era obviamente lo mejor. De hecho, si nos poníamos a 10, yo sinceramente hubiese empezado a dar por perdida la liga. Sin embargo, creo que aún así, pues pese a todo esto, no se tiene que caer tampoco en la negatividad, o por lo menos en eso. Es decir, es normal que se piense así negativamente, pero tampoco que se caiga al punto en donde le hagas esta clase de preguntas al entrenador. Lo que comenté ayer fue eso, que a veces las críticas, los comentarios, pues por parte de prensa, pues viene más que nada, evidentemente, porque la situación puede ser mala o hay margen como para criticar algo. Sin embargo, claro, lo que sucede aquí es que si se hace una interpretación negativa por este tema de la manipulación y por el tema de la objetividad, quién tiene cada quien por objetividad y todo esto, pues comentamos, ¿no? Que puede dar la sensación de que estamos peor de lo que estamos, cuando realmente pues estamos bien, aunque hay cosas que mejorar. En este caso yo creo que viene siendo similar. Por esta clase de preguntas, esta clase de comentarios, como el que hizo Elena Condis, te puede dar tal vez la sensación, ¿no? Evidentemente de que hay algo malo, que lo hay, por supuesto, pero que es peor del asunto, es decir, que estamos peor de lo que realmente estamos. Sí, entonces yo creo que aquí en un caso así sería muy necesario citar de nuevo esas palabras de Laporta del no estamos tan mal, ¿no? Aquellas palabras al oro. Y podemos decir que no solo es las que podríamos citar, podríamos también citar las de Van Gaal, que esto pues no lo comenté tanto, pero pues sí lo dejé caer ahí en un comentario, que claro, me acuerdo esa famosa conferencia de prensa, ¿no? Donde salió Van Gaal, ¿no? Creo que como por principios del 2000 salió a decir aquello de tú eres muy malo y la interpretación siempre negativa, nunca positiva. Esto no es, por supuesto, con la intención de que te aplauda prensa, que todo el tiempo estén, digamos que actuando como unos asistentes, unos sirvientes, pero también que la interpretación no sea permanentemente negativa. Vuelvo a citar ese ejemplo de la Copa del Rey, ¿no? Aquello cuando ganamos en la ida, claramente con un planteamiento sumamente defensivo, porque pues bueno, íbamos con bajas, no podíamos como tal en el tú por tú, entonces pues decidimos hacer eso. De las cosas que se empezaron a decir eran los memes del Chavibus, ¿no? Yo me acuerdo que el Marca había puesto memes así del Chavibus, se había hecho una compilación de memes, y por supuesto todo esto
pues es más que nada porque pues porque era el Barça y hay que recordar que tenemos ya una cantidad de partidos seguidos ganando, es decir, teníamos el de la Supercopa, creo que teníamos, no sé si ya el de Liga, creo que todavía no, y más aparte pues ya era el de la Vuelta y no sé si incluso había un amistoso de por medio tal vez, porque ese fue inicio de temporada. Bueno, teníamos una muy buena racha, ¿no? Últimamente contra el Real Madrid y en una temporada de reconstrucción íbamos altos en la Liga, entonces claro, lo que sucedió es que nos empezaron a señalar así y por supuesto se nota que pues que dolió y simplemente pues fue una victoria 1-0. Claro, nos empezaron a atacar así y después Xavi salió en conferencia de prensa con aquello de si otros ganaran así sería fiesta nacional. Y mientras a nosotros nos están haciendo memes del Xavibus. El Xavibus y por supuesto si Xavi se queja del césped pues es el jardinero y si Ancelotti se queja pues es un señor, ¿no? Entonces, es a lo que voy. Esta doble forma de actuar no es normal en lo más mínimo. Y el tema aquí es que la interpretación cambia en función de los colores, en función de quién está y de, por supuesto, en qué posición está. Sí, porque ¿cómo es posible que una misma acción, que una misma etapa, que un mismo contexto en específico, totalmente similar, con uno se aplauda y que con otro se critique? Evidentemente, pues porque cuando toca criticar, pues lo criticarán al máximo y cuando no toca, pues simplemente harán lo contrario. Es decir, esto no se trata como tal de ceñirse a un rigor periodístico aquí de leyes y dar opiniones críticas, ¿no? Que sea como lo comento, lo positivo pues criticar en positivo y lo negativo criticar en positivo, siempre con contextos y siempre sin segundas intenciones detrás. Esto por supuesto no, lamentablemente no es así y lo demuestra todo esto. También el problema es que muchas veces terminan como recriminando, ¿no? Por el hecho de pues de ser locales, ¿no? Por ejemplo, Elena Condis, vamos a suponer que no lo sé, ni me interesa, pero vamos a suponer que fuese de Cataluña. Pues una de las cosas que a veces suelen hacer es como decir que el hecho de ser barcelonés, desde que el ser catalán ya es sinónimo, por ejemplo, de ser aficionado del Barça. Y no necesariamente es así. A ver, el Barça es el equipo más grande, por lo menos de allí, pero no estamos hablando del único equipo de allí. Hay que recordar que pues está el Girona, está el Español, hay más equipos en otras divisiones, entonces no todo es realmente el Barça. Sin embargo, el hecho de creer que los que son de Cataluña son necesariamente del Barça es un error. Y también hay otro segundo error, y es creer que, por ejemplo, los medios que suelen dar las noticias del Barcelona, creer que lo hacen con la intención como de no sé cómo decirlo, de tal vez defender, como intentar ser una especie de, los que creen que es una especie de bastión que va a defender verdaderamente, pues ahora sí que al Barça, realmente el dedicarse como a desmontar todo lo que dicen por otros lados. Y esto también es falso. Sí, o sea, no porque veas prensa necesariamente que lleva las noticias del Barça, quiere decir que es prensa del Barça. Sí, o sea, será prensa que lleve las noticias, pero no será como tal prensa que la lleve, porque hay que recordar que, por ejemplo, todo esto del caso Negreira nos lo encasquetaron desde un programa catalán. Se llamaba Ketty Yugues. Entonces, claro, Ketty Yugues, pues eso está escrito en catalán. Entonces, pues es catalán, sinónimo de ser del Barça. Entonces, esto es imposible realmente que esto pueda ser así. Y realmente no. Sí, y no me acuerdo si había sido Cadena Ser o Cadena Cope Cataluña. Creo que el programa ese es de la Cadena Ser Cataluña. Pero fíjate, con sede en Cataluña y el programa Ketty Yugues. ¿Por qué se sacó desde ahí lo de Negreira? Pues porque claramente lo que intentaron y lo que quisieron, pues fue desde el principio intentar camuflarlo. Porque claro, si lo sacaba tal vez Radio Marca, por ejemplo, pues ya va a ser muy sospechoso porque ya sabemos todo lo que es. Sí, y esto no es ninguna sospecha, ya desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, ¿por qué lo sacaron desde la Cadena Ser Cataluña? ¿Por qué necesariamente un programa se llama Ketty Yugues? Y seguramente con un Lluís en lugar de Luis, o un Josep en lugar de José. Pues porque hay que intentar maquillarlo un poco para pues intentar que cuele más. Entonces, por eso lo hacen. Entonces, realmente el creer que prensa y esto realmente tenía ya ganas de decirlo, no sé por qué lo comenté, seguramente se me olvidó. Pero el tema de creer que la prensa que lleva las noticias del Barça, o
o que son de Cataluña, creer que entonces son sinónimo de que como son prensa local van a defender y están ahí por y para los intereses de nuestro equipo, pues realmente es un gran error. Sí, me estoy refiriendo a la cadena SER, a la cadena COPE, a quien sea tenga sede en Cataluña, a RACU, a Cataluña Radio, por supuesto a Sport y a Mundo Deportivo. O sea, miren, yo lo siento mucho, si de verdad yo estoy tal vez ofendiendo una cosa así, pero es un error total, creer por nombre, porque el programa está en catalán, una cosa así, que van a defender realmente al equipo, a los jugadores, porque no necesariamente es así. Sí, por ejemplo, vamos a ver otro caso bastante flagrante, el caso del Chiringuito. ¿Quién es el que lleva ese programa? Pues precisamente un catalán. Sí, yo lo que creo evidentemente es que los ponen ahí para, bueno, pues que sean catalanes, más o menos como para que cuele un poco, pero realmente no, porque cuando tú te pones a ver más allá del nombre, pues cómo actúan, más que nada cómo actúan en contextos similares con dos equipos diferentes, y ves un contraste, no ves que se sigue una misma línea, ni que se es consecuente, pues claro, aquí huele a gato encerrado, y aquí lo que pasa es algo, y no da la sensación desde luego que aquí haya honestidad, y menos cuando tienes aquellos, por ejemplo, audios de Florentino diciendo lo que dijo, de que hay que ganarle la batalla al Marca y a la televisión española. Realmente no tiene mucho sentido creer así. Por supuesto, el seguir dudando de la manipulación mediática. Bien, el tema como tal, realmente pues fue poner de ejemplo las palabras de Elena Condis, pero no nada más es Elena Condis, sino que esto más que, por ejemplo, con preguntas se suele también, este modus operandi de la interpretación negativa no suele ser simplemente con las preguntas que hacen en conferencia de prensa, sino también lo que sucede más allá de eso. Por ejemplo, si voy a escribir una crítica, por ejemplo, en un artículo, pues lo que en un equipo sería un suficiente o sería lo necesario como para poder calificarlo bien, aquí lo vamos a criticar mal. Sí, aquí lo vamos a calificar mal y aquí vamos a decir que no fue suficiente, que hay que mejorar. Entonces con uno hay un bueno, bien, un regular, se tiene que mejorar tal, pero con otro no vamos a ningún lado, no da la sensación de que vamos a mejorar, esto no puede ser, se empieza a ir la liga, y esta clase de cosas. Entonces, claro, hay margen como para poder, digamos que sobre exagerar, sobre negativizar las cosas, y claro, es el problema. Es por esto que la mayoría de partidos, si los tienes que ganar para que no te critiquen, o por lo menos en el Barça, tiene que ser con rotundidad, porque si ganas, por ejemplo, haciendo un fútbol con el smoking puesto, ¿no? Como suelo decir, pues nada, sí va a estar bien, pero si resulta que ganaste 1-0, pues lo que nos decían la temporada pasada, lo del 1-0ismo. Si resulta que ahora, pues yo, por ejemplo, yo que sé, pues gané 2-0 y con el smoking puesto, pues el problema es que gané 2-0, pero no goleé, porque tuve muchas ocasiones y realmente un 2-0 no es justo, no es digno. Bueno, si resulta que ganó goleando, por ejemplo, y así y todo, pues no sé, y resulta que y también hice un fútbol con el smoking puesto, pues el problema es que pues el rival era muy fácil, ¿no? Y aquí, por ejemplo, estos mitos que siempre se han contado de que la liga es fácil. Ahora pues eso, y cuando resulta que no, que es un equipo muy difícil con el smoking puesto y goleándolos, pues resulta que ahora hay otra cosa, es decir, siempre, ¿sí? Y este es el problema, que siempre, incluso cuando haya algo totalmente positivo, siempre va a haber algo que se va a dejar a margen, siempre va a haber algo que va a dejar margen para esto. Entonces el problema aquí es que pese a que uno lo sepa, sí, que realmente el equipo está en una dinámica positiva o que está en una mala racha, pero no tan mala como se intenta vender, pues es que claro, pese a que tú lo sepas, el escuchar ese ruido, el escuchar toda la movida que están haciendo, lo que va a causar es que te quede como una especie de sensación, ¿no? Porque a fin de cuentas también cuentan las sensaciones, no todo por supuesto es lógico, hay que recordar que pues a fin de cuentas este es el deporte más pasional, termina sacando lo peor de muchos y lo mejor de otros, entonces claro,
puede terminar sacando todo tipo de reacciones. Entonces pues claro, también quieras o no, se va a dejar llevar uno por a veces lo emocional. Entonces claro, si uno, por ejemplo, hay un caso regular pero no necesariamente malo, tomando en cuenta que tú ya vas escuchando todo el tiempo la movida de que todo es negativo, que toda esta clase de cosas, te va a quedar como, pese a que tú sepas lo necesario, pese a que ya sepas quiénes son y por qué lo dicen, como la movida, la corriente va a un lado. Y ves que la situación va en esa misma dinámica, tal vez no es esa misma intensidad, pero en esa misma dinámica de que evidentemente es negativo, te deja como la sensación, ¿no? De que sí, evidentemente pues tal vez sí están peor de lo que creyeron, y realmente no. Entonces, pese a que uno por supuesto sepa quién lo dice, por qué, y que sepa y que vea claramente que lo que dicen pues es insostenible porque hay muchas cosas que omiten o hay muchos huecos argumentales, pues claro, pese a que veas que es insostenible, que no hay por dónde creértelo, tú ves, repito, la corriente y por supuesto te quedas con una sensación de que vas a contracorriente y que realmente la tendencia sí es negativa y va dentro de esa misma línea. Por supuesto no a ese mismo nivel, que es el asunto aquí, pero te quedas la sensación de que vas contracorriente, que la tendencia va al mismo lado. Entonces como mínimo un poco va a arrastrar, y por lo menos la sensación, sí, pese a que tú seas lógico y razonable, la sensación que se te va a quedar, pues eso ya va a estar más que nada condicionado por supuesto por lo que digan, y por nada pues más que nada el impacto, el efecto espejo que siempre tenga dentro de la afición. Entonces esto realmente es lo preocupante de todo esto, que realmente históricamente nunca se sigue unos marcos claros, sino que lo que se sigue aquí son una interpretación u otra. Y aquí yo creo que es donde puedo volver a citar, y yo creo que es donde dejaría claro lo que dijo Van Gaal en su momento, porque la interpretación, yo creo que la interpretación, refiriéndonos a qué clase a cómo vamos a tomarnos las cosas. Por ejemplo, un hecho de un nivel 5, por ejemplo, ¿cómo lo vamos a interpretar? Pues con un equipo lo interpretaríamos a un 7 y con uno lo vamos a interpretar a un 2. Sí, es decir, siempre quieras o no, todas las cosas van a tener un margen de interpretación donde se va o a ser más grande de lo que es, o se va a hacer peor de lo que es. Y esta interpretación es, a fin de cuentas, yo creo que lo que se tiene que tener en claro por la interpretación, o sea, la tendencia que tú veas, por ejemplo, en cierto articulista o en cierto entrevistador o quien sea, que siempre se sigue una tendencia. Eso es a lo que me refiero, la tendencia de interpretación, que es una tendencia como de que siempre ve lo negativo, o es uno de que ve simplemente lo positivo, o es uno que sí es equilibrado, es decir, que ve lo negativo y lo positivo como es. Y esta interpretación, esta tendencia la va a marcar la interpretación. Siento, y tristemente todas las cosas, como esto es fútbol y esto no es ciencia, si es subjetivo, pues por supuesto hay margen para la interpretación. Lo que yo veo bien, otro no lo puede ver bien. Entonces esto es lo que va a dejar el margen como para que tú interpretes de una forma u otra. Y claro, a partir de aquí es que se hagan las tendencias, digo, y ya después de allí, pues que cada quien se deje llevar y que así se generan las corrientes de opinión popular. Pero por supuesto pues siempre es necesario el estar atento y pues nada. Esto no es la primera vez que lo hago. He visto cosas realmente más descaradas y cínicas. Y no sé por qué, pero ahorita me acuerdo de Luis Aragonés, ¿no? Que en paz descanse, pero me acuerdo de cuando estaba en la selección española, ¿no? Que todos lo querían echar porque no convocaba a Raúl, jugador del Real Madrid, para variar. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que estaba en una mala situación, no tan exageradamente mala como lo vendieron, pero es una mala situación. Y todo el tiempo le estaban preguntando en conferencia de prensa, ¿tienes pensado dimitir? ¿Tienes pensado ya, si no clasifica España en la Eurocopa o si fracasa, ¿tienes pensado dejar el cargo? Y ya ni siquiera era una respuesta, ya era tantas veces y ya tan repetido que ni siquiera reaccionaba como Xavi, decía así en modo seguramente por dentro que se lo llevan los demonios, pero pues para no verse mal, pues intentar ahí como que soltar la risita, ¿no? La risita y intentar señalar ahí como que educadamente. No, ya era una cara de dejadez cuando cada que escuchaba esa pregunta y se quedaba viendo a la nada ya sin responder.
totalmente atónito porque claro, que te estén haciendo esa pregunta, pues ya más que enojo, pues lo que seguramente da pues es náuseas porque no, o sea, el ver este modus operandi, por supuesto, para los que sean los protagonistas los va a cansar, pero también hay un punto en el que genera tanto rechazo y tanto fiasco que no, o sea, uno se siente ya superado y que realmente sobrepasa los límites, y pues tristemente es así. Es por esto que es el equipo más difícil del mundo, y siempre voy a, no porque yo quiera atacar a Valdano, sino siempre por esto voy a decir contraargumentar lo que dijo Valdano, aquello de no, el equipo más difícil es el que gana una Champions y tiene que pensar ya en volver a ganar otra ese mismo día. Sí, sería seguramente sí, si fuese pues por razones deportivas, pero el club más difícil del mundo es el que aparte por razones deportivas tiene razones de por medio de intereses detrás, tanto de pues el independentismo catalán y por otra parte pues de la prensa, el tema prensa. Y como aquí la línea que se sigue con este equipo pues es la misma, donde pues repito lo de Van Gaal, siempre negativo, nunca positivo, aquello de Laporta de no estamos tan mal, pues claro, sí, perdón, este es realmente el más difícil porque no hay otro. Es muy difícil que un equipo pueda competir en una situación así. Sí, eso es muy difícil que uno pueda competir en una situación así donde tienes pues digamos que la corriente en contra, y por supuesto tener la corriente en contra es también tener al entorno en contra, y por supuesto es menos margen para todo, y de aquí lo de Xavi, los vales para X cantidad de días. Sí, que ganas y que esto es un vale para 2 o 3 días. Que todo el tiempo estás en la cuerda floja cuando deberías tener pues tu margen, ¿no? De mínimo una temporada mala como para poder actuar. Y no, aquí hay margen pues de 3 o 4 días. Entonces es el problema. Y es por esto que es más difícil, porque es más estricto y el margen de error es menor. ¿Por qué? Porque siempre que hagas algo positivo, y con esto concluyo porque es el eje del video, cuando tú en el Barça hagas algo bien, pues aquí va a ser malo. Si algo es insuficiente en el Barça, no necesariamente malo, pero es insuficiente, va a ser terrible. Si tú haces algo absolutamente espectacular, pues va a ser bien, y así siempre, o sea, siempre va a tener menos reconocimiento, y al tener menos reconocimiento tenemos menos claro cuál es qué es lo que ha sido clave para ganar, quiénes y de qué forma, y claro, pues al no valorar esto, no se valorará en un juicio a la hora de decir qué es lo positivo y qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, a dónde tenemos que ir. Y pues así terminamos como pues bueno hemos terminado en estos últimos años, con el 2-8, con pérdidas económicas, casi sin caja, la masa salarial muy alta. Es el problema. Y pues nada, yo simplemente pues lo comentaré porque pues esto siempre va a tener influencia, pero pues a ver, tampoco podemos hacer realmente nada, o sea, salvo intentar competir aún así con todos estos problemas, intentar dar el 110% en lugar del 100%, pues alguna cosa así lo intentaremos, pero será muy difícil, y esto sin mencionar el arbitraje. Pero pues bueno, simplemente eso. Es por eso que, y yo no lo digo nunca con ofender, pero es por esto que yo lo llamo terrorismo mediático. Y pues nada, lo podríamos dejar así: atentado mediático de Elena Condis. Simplemente eso, o sea, como sé, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción de mi canal principal, en el manga también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.